Introducción a la teología de los libros históricos. Objetivos. Comprender la importancia de estudiar los libros históricos del Antiguo Testamento desde una perspectiva teológica. Identificar los temas teológicos clave en estos libros y cómo se relacionan entre sí. Aplicar los principios teológicos a nuestra vida diaria y nuestra relación con Dios. La teología de los libros históricos se refiere al estudio de los temas teológicos y doctrinales presentes en los libros históricos del Antiguo Testamento de la Biblia, que incluyen Josué, Jueces, Ruth, 1 y 2 Samuel, 1 y 2 Reyes, 1 y 2 Crónicas, Esdras y Nehemías. Estos libros narran la historia de Israel desde la conquista de la tierra prometida hasta el exilio en Babilonia y la posterior reconstrucción del templo y la ciudad de Jerusalén. A lo largo de estas narrativas se pueden encontrar temas teológicos como el pacto entre Dios y su pueblo, la justicia divina, la fidelidad de Dios y la importancia de la obediencia a sus mandamientos. Además, en estos libros se presentan figuras importantes como Josué, Gedeón, Sansón, Samuel, David, Salomón y Esdras, quienes son ejemplos de liderazgo, fe y obediencia a Dios. También se describen los errores y pecados de los líderes y del pueblo de Israel, lo que llevó a la disciplina divina y al exilio. En general, la teología de los libros históricos enfatiza la importancia de la obediencia a Dios y la necesidad de confiar en Él en todas las circunstancias, ya sea en la victoria o en la derrota. Estos libros también enseñan que Dios es fiel a sus promesas y que su justicia es perfecta, lo que a veces puede resultar en disciplina y juicio, pero siempre con la intención de llevar a su pueblo hacia la restauración y la reconciliación con Él. Introducción: los libros históricos del Antiguo Testamento son una parte esencial de la Biblia. A través de ellos, podemos conocer la historia de Israel y la manera en que Dios trabajó en su pueblo a lo largo del tiempo. Pero más allá de la narrativa histórica, estos libros contienen una riqueza de enseñanzas teológicas que nos ayudan a entender la naturaleza de Dios y su relación con su pueblo. Desarrollo. 1. Pacto. El tema central de los libros históricos es el pacto entre Dios y su pueblo. Desde la promesa a Abraham hasta la renovación del pacto con Esdras y Nehemías, la fidelidad de Dios a su pacto es una constante. Discutir cómo el pacto influye en la relación entre Dios y su pueblo, y cómo este tema se desarrolla a lo largo de los libros históricos. 2. Liderazgo. Los líderes de Israel desempeñaron un papel fundamental en la historia del pueblo. Josué, Gedeón, Samuel, David y otros son ejemplos de liderazgo fiel a Dios. Analizar cómo estos líderes influyeron en la historia de Israel y cómo podemos aplicar sus ejemplos a nuestro liderazgo actual. 3. Pecado y arrepentimiento. La infidelidad y el pecado del pueblo de Israel están presentes a lo largo de los libros históricos. Analizar cómo estos pecados llevaron a la disciplina divina y al exilio, y cómo el arrepentimiento y la restauración son parte del plan de Dios. 4. Justicia divina. La justicia de Dios es un tema importante en los libros históricos. Discutir cómo la justicia de Dios se manifiesta en la historia de Israel y cómo se relaciona con la misericordia y la gracia divinas. 5. Fidelidad de Dios. A pesar de la infidelidad del pueblo de Israel, Dios siempre fue fiel a su pacto y a sus promesas. Analizar cómo la fidelidad de Dios se manifiesta en la historia de Israel y cómo podemos confiar en su fidelidad hoy. Conclusión: los libros históricos del Antiguo Testamento nos brindan una comprensión más profunda de la naturaleza de Dios y su relación con su pueblo. Al estudiar estos libros desde una perspectiva teológica, podemos aplicar los principios y enseñanzas a nuestra vida diaria y a nuestra relación con Dios. Que el estudio de estos libros nos ayude a crecer en nuestra fe y en nuestro amor por nuestro Dios fiel. 1. ¿Cuál es el tema central de los libros históricos del Antiguo Testamento? El tema central es el pacto entre Dios y su pueblo. 2. ¿Quiénes son algunos de los líderes destacados en los libros históricos? Josué, Gedeón, Samuel, David y Esdras son algunos de los líderes destacados en los libros históricos. 3. ¿Cómo se relacionan la justicia divina y la misericordia en los libros históricos? La justicia divina a menudo lleva a la disciplina divina y al exilio, pero siempre con la intención de llevar a su pueblo hacia la restauración y la reconciliación con Él. La misericordia y la gracia de Dios están presentes en el arrepentimiento y la restauración. 4. ¿Por qué es importante estudiar los libros históricos desde una perspectiva teológica?
estudiar los libros históricos desde una perspectiva teológica nos ayuda a entender la naturaleza de Dios y su relación con su pueblo, así como a aplicar los principios y enseñanzas a nuestra vida diaria y a nuestra relación con Dios. 5. ¿Cómo podemos aplicar los principios teológicos de los libros históricos a nuestra vida diaria? Podemos aplicar los principios teológicos de los libros históricos a nuestra vida diaria al confiar en la fidelidad de Dios, obedecer sus mandamientos, arrepentirnos de nuestros pecados y liderar con integridad y fidelidad a Dios. La teología de los libros poéticos y sapienciales del Antiguo Testamento explora temas teológicos y morales a través de la poesía, los proverbios y la sabiduría de los escritos. Estos libros nos enseñan acerca de la naturaleza de Dios, la vida humana y cómo debemos vivir en relación con Dios. Teología de los libros poéticos y sapienciales. Los libros poéticos y sapienciales del Antiguo Testamento incluyen Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Cada libro tiene su propia perspectiva y enfoque en temas teológicos y morales. A continuación, se presentan algunos de los principales temas y enseñanzas de estos libros. 1. La naturaleza de Dios. Los libros poéticos y sapienciales nos enseñan acerca de la naturaleza de Dios como Creador, Salvador, Redentor y Juez. A través de la poesía y la sabiduría, se nos muestra la grandeza y la majestad de Dios. 2. La vida humana. Estos libros también abordan la vida humana, incluyendo el sufrimiento, la alegría, el pecado, la justicia y la sabiduría. Nos muestran la complejidad de la vida y la necesidad de buscar a Dios en todas las circunstancias. 3. La sabiduría. La sabiduría es un tema importante en los libros poéticos y sapienciales. Se nos enseña que la sabiduría comienza con el temor de Dios y que es esencial para vivir una vida justa y piadosa. 4. La alabanza y la adoración. Los salmos son un ejemplo de cómo alabar y adorar a Dios. Se nos muestra que la alabanza y la adoración son una forma de expresar nuestra gratitud y amor por Dios. 5. La justicia y la misericordia. La justicia y la misericordia son temas comunes en los libros poéticos y sapienciales. Se nos enseña que Dios es un Dios justo y misericordioso, y que debemos reflejar esas cualidades en nuestras propias vidas. 6. La naturaleza de la realidad. En Eclesiastés, se nos enseña que la vida es fugaz y que todo es vanidad. Sin embargo, también se nos recuerda que Dios está por encima de todas las cosas y que debemos buscarlo en todo momento. En general, la teología de los libros poéticos y sapienciales nos enseña acerca de la relación entre Dios y la humanidad, y nos muestra cómo podemos vivir una vida piadosa y justa en su presencia. Preguntas y respuestas acerca de teología de los libros poéticos y sapienciales. 1. ¿Cuáles son algunos de los libros poéticos y sapienciales del Antiguo Testamento? Algunos de los libros poéticos y sapienciales del Antiguo Testamento son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. 2. ¿Por qué es importante estudiar los libros poéticos y sapienciales desde una perspectiva teológica? Estudiar los libros poéticos y sapienciales desde una perspectiva teológica nos ayuda a entender la naturaleza de Dios, la vida humana y cómo debemos vivir en relación con Dios. También nos enseña acerca de la sabiduría y la justicia. 3. ¿Qué es la sabiduría y cómo se relaciona con Dios? La sabiduría se define como la habilidad de discernir lo correcto y actuar en consecuencia. Se nos enseña que la sabiduría comienza con el temor de Dios y que es esencial para vivir una vida justa y piadosa. 4. ¿Qué es el libro de los Salmos y cómo se utiliza en la adoración? Los Salmos son una colección de himnos y poemas que se utilizan en la adoración y la alabanza a Dios. Se nos enseña que la alabanza y la adoración son una forma de expresar nuestra gratitud y amor por Dios. 5. ¿Qué enseña Eclesiastés sobre la vida y la realidad? Eclesiastés nos enseña que la vida es fugaz y que todo es vanidad. Sin embargo, también se nos recuerda que Dios está por encima de todas las cosas y que debemos buscarlo en todo momento. 6. ¿Por qué es importante considerar la justicia y la misericordia en la teología de los libros poéticos y sapienciales? La justicia y la misericordia son temas comunes en los libros poéticos y sapienciales. Se nos enseña que Dios es un Dios justo y misericordioso, y que debemos reflejar esas cualidades en nuestras propias vidas. La teología de los profetas es un tema complejo y diverso que se refiere a las creencias y enseñanzas teológicas presentes en los escritos de los profetas del Antiguo Testamento en la Biblia. Los profetas eran mensajeros de Dios que hablaban en su nombre y transmitían sus mensajes a la gente.
La teología de los profetas se centra en las enseñanzas y creencias que los profetas compartieron sobre Dios, la creación, el pueblo de Dios y su relación con Él, el pecado y la salvación. En términos generales, la teología de los profetas se enfoca en varios temas importantes, incluyendo 1. La soberanía de Dios. Los profetas creían que Dios era el creador y gobernante supremo del universo, y que tenía control total sobre todo lo que sucedía en el mundo. 2. El pecado. Los profetas creían que el pecado era la causa del sufrimiento y la desgracia en el mundo, y que la humanidad necesitaba arrepentirse y volver a Dios para recibir perdón y salvación. 3. La justicia y la misericordia de Dios. Los profetas enseñaron que Dios era justo y misericordioso, y que castigaba el pecado pero también ofrecía perdón y salvación a aquellos que se arrepentían y volvían a Él. 4. El llamado a la obediencia. Los profetas llamaban a la gente a obedecer los mandamientos de Dios y vivir vidas justas y piadosas. 5. La esperanza en la salvación. Los profetas hablaban de un futuro en el que Dios restauraría a su pueblo y traería la salvación completa a la humanidad. Estos son solo algunos de los temas que se encuentran en la teología de los profetas. Cada profeta tenía su propio enfoque y estilo, pero todos compartían la creencia en un Dios justo y misericordioso que estaba activamente involucrado en la vida de su pueblo y en el mundo en general. Teología de los profetas. La teología de los profetas se basa en su relación con Dios y su mensaje de revelación divina a través de ellos. Los profetas creían en la existencia de un Dios personal y amoroso que se preocupa por su pueblo y está activamente involucrado en el mundo. También creían que Dios es justo y misericordioso, y que tiene el poder de perdonar el pecado y traer la salvación. Los profetas hablaban frecuentemente sobre el pecado y la necesidad de arrepentimiento. Creían que el pecado es una violación de la relación con Dios y que sus consecuencias pueden ser graves. Sin embargo, también enseñaban que Dios es misericordioso y está dispuesto a perdonar el pecado a aquellos que se arrepienten y vuelven a Él. Además, la teología de los profetas incluye la idea de que Dios tiene un plan para la salvación de la humanidad. Los profetas hablaban de un futuro en el que Dios restauraría a su pueblo y traería la salvación completa a la humanidad. Creían que Dios usaría a su pueblo para llevar a cabo este plan, y que su pueblo debía vivir vidas justas y obedecer los mandamientos de Dios para cumplir este propósito. La teología de los profetas también enfatiza la importancia de la justicia social. Los profetas hablaban en contra de la opresión, la corrupción y la injusticia, y llamaban a su pueblo a defender a los más vulnerables y marginados de la sociedad. En resumen, la teología de los profetas se centra en la relación entre Dios y su pueblo, el pecado y la necesidad de arrepentimiento, la misericordia y justicia de Dios, la salvación y la importancia de la justicia social. Los profetas hablaban en nombre de Dios y su mensaje sigue siendo relevante hoy en día para aquellos que buscan entender la relación entre Dios y la humanidad. Preguntas y respuestas sobre la teología de profetas. Pregunta: ¿qué enseñaban los profetas sobre la relación entre Dios y su pueblo? Respuesta: los profetas enseñaban que Dios es un Dios personal y amoroso que se preocupa por su pueblo y está activamente involucrado en el mundo. También enseñaban que Dios es justo y misericordioso, y que tiene el poder de perdonar el pecado y traer la salvación. Pregunta: ¿qué importancia tenía el arrepentimiento en la teología de los profetas? Respuesta: el arrepentimiento era una parte central de la teología de los profetas. Creían que el pecado es una violación de la relación con Dios y que sus consecuencias pueden ser graves. Sin embargo, también enseñaban que Dios es misericordioso y está dispuesto a perdonar el pecado a aquellos que se arrepienten y vuelven a Él. Pregunta: ¿qué enseñaban los profetas sobre la justicia social? Respuesta: los profetas enfatizaban la importancia de la justicia social. Hablaban en contra de la opresión, la corrupción y la injusticia, y llamaban a su pueblo a defender a los más vulnerables y marginados de la sociedad. Pregunta: ¿qué importancia tenía la obediencia a los mandamientos de Dios en la teología de los profetas? Respuesta: los profetas creían que Dios tenía un plan para la salvación de la humanidad y que su pueblo debía vivir vidas justas y obedecer los mandamientos de Dios para cumplir este propósito. Pregunta: ¿cómo creían los profetas que Dios traería la salvación a la humanidad? Respuesta: los profetas hablaban de un futuro en el que Dios restauraría a su pueblo y traería la salvación completa a la humanidad. Creían que Dios usaría a su pueblo para llevar a cabo este plan,
Y que su pueblo debía vivir vidas justas y obedecer los mandamientos de Dios para cumplir este propósito.